Bueno, hola, yo soy Vicente Corbalán y voy a presentar el sistema RF en general en el contexto de MRI Low Cost. Entonces, bueno, antes de partir con los temas, de partida, mi parte, bueno, igual, mi principal participación en este sistema es el amplificador de RF, el cual, bueno, ya han comentado un poco que es el encargado de amplificar esta señal que viene de los DACs proveniente de la red Pitaya y del sistema AUCRA, para luego excitar la antena o la bobina que va a estimular al final el cuerpo que queremos estudiar. Y además, bueno, está Michel y Javier participando en la antena y Simón en el TR Switch. Y luego vamos a hablar un pedacito de lo que es el LNA. Entonces, creo que, bien, ya. Entonces, un poco de contexto para entender en qué estamos hablando. El objetivo de este sistema es transmitir, recibir y filtrar las señales electromagnéticas que vienen desde, en primer lugar, desde la red Pitaya, para excitar esta bobina y luego, a través del mismo canal, recibir. Este es un sistema basado en una pura antena que opera como transmisor y también como receptor, a diferencia de otros sistemas que pueden tener dos bobinas, donde una transmite y otra recibe. Esto se consigue mediante el TX-RX Switch que se puede ver ahí. Este es un diagrama general que encontré por ahí en internet, en verdad. Y eso igual tiene sus desafíos, que vamos a ver más adelante. Entonces, en general, para las especificaciones no tenemos muy claro algunas cosas aún. Estas son las cosas que nos planteamos. Sobre todo, por ejemplo, la frecuencia de operación la fijamos en 2 MHz porque estimamos que vamos a llegar a aproximadamente 50 militeslas, ocupando esta ecuación del Armor, creo que se llama. Nosotros estimamos que estamos alrededor de 2 MHz para operar. Una potencia objetivo de 200 watts, esto está más limitado por el switch. Y bueno, estas de acá están más operadas por el amplificador RF, donde tenemos una ancho de banda bastante más o menos grande y una duración máxima de pulso de 20 milisegundos y bueno, un duty cycle de 10%. Entonces, vamos a partir con el amplificador RF, cuyo objetivo es implementar el sistema que está disponible en OSI cuadrado. Nosotros en este caso no buscamos diseñar nada muy nuevo, esto quizá puede ser para las siguientes iteraciones, y este cumple la función de amplificar la señal producida por los DACs para amplificar su potencia y conseguir excitar la antena de manera eficiente. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de bloques que no sé si se ve muy bien, se ve mejor, de cómo funciona este amplificador RF. Entonces, primero tenemos la señal de entrada, que podemos profundizar un poco en el circuito como tal. Bueno, tenemos nuestra señal de entrada, que entra a un amplificador inversor, que luego separa dos señales, con el objetivo de generar una señal diferencial, y que la señal no vaya contenida referida a tierra. Luego, estas dos señales se amplifican por separado, y pasan a un amplificador diferencial con dos MOSFET de potencia. Esa señal luego pasa a un transformador que desacopla, y también eleva el voltaje, y entre la salida, que es el switch TR, y este transformador, hay un sistema de monitoreo que nos permite ir viendo que esté, por ejemplo, enchufado el coaxial y que la alimentación esté correcta. O sea, vamos a meternos un poquito más dentro de cada uno de estos bloques. Entonces, en el amplificador inversor de entrada, tenemos un amplificador inversor de toda la vida de circuitos quizá o electrónica, cuya característica que tiene es que tiene una impedancia de entrada de 50 ohms, cosa de que cuando nosotros conectamos un coaxial, están acopladas las impedancias y no tengamos reflexiones. Hay algunas cosas como más de protecciones, como por ejemplo esos diodos o esas resistencias que están en serie con el pin no inversor. Ya. Y aquí tenemos los dos amplificadores con los cuales creamos nuestro par diferencial. En este caso tenemos un amplificador no inversor, cuyas señales vienen de este amplificador anterior, que es dividida básicamente, para poder crear nuestro par diferencial. Es un poco feo el circuito, un poco enredado, pero es básicamente eso, amplificadores típicos. Ya. Y viene el amplificador diferencial. En este caso ocupamos dos MOSFET de potencia, los cuales son alimentados mediante unos inductores o unos inductores acoplados como tipo transformador, que aquí les vamos a mostrar más adelante. Fueron un tema. Pero claro, hay que aprovechar estas herramientas ya que nosotros queremos minimizar al máximo el ruido. Entonces, como carga, nosotros ponemos estos inductores, además de la carga que es nuestra bobina. Y más arriba se puede ver ese amplificador, ese transformador que
desacopla y al mismo tiempo eleva el voltaje. Ya, y este es el circuito de monitoreo, que no entro tanto en detalle porque es un tanto largo, un poco complicado, pero básicamente se encarga de verificar que tengamos un DC y el enable, la señal que habilita este amplificador, simultáneamente correcta. Al mismo tiempo hay otra señal que proviene del circuito de abajo que se encarga de monitorear el ROE. Básicamente que cuando estemos transmitiendo la señal no tengamos reflexiones, porque podría dañar eventualmente el amplificador. Entonces, si llegamos a tener ese tipo de reflexiones que pueden hacer daño al amplificador, esto se apaga. Algo que se me olvidó mencionar en las especificaciones: este amplificador está diseñado para operar 1 kilowatt, algo que nosotros claramente no vamos a hacer porque no lo necesitamos, pero claro, está un poco sobredimensionado, sobre todo en esta etapa. Aquí tenemos algunas simulaciones. Se puede ver que alcanzamos el voltaje que esperamos para 200 watts. En este caso está probando con una sinusoidal. Y aquí se ve la potencia también, que tiene en como media 200 watts. Aquí está la respuesta en frecuencia, o en verdad el diagrama de Bode del amplificador tiene una respuesta bastante inusual, pero sobre todo por este efecto que ponen los capacitores y los inductores para minimizar el ruido también. Entonces es como un trade-off, tener una respuesta más lineal en el diagrama de Bode versus el ruido. En ese caso, por ejemplo, nosotros cuando estamos operando a 2 megas tenemos una ganancia de aproximadamente 55 decibeles, y si nos vamos moviendo de esa frecuencia por quizá desviaciones del campo magnético principal, podemos oscilar entre quizá 56 decibeles y 54 decibeles, que no es tanto, pero puede ser notable. Y bueno, aquí está la implementación en físico. Esta foto no es tan actual. Si quieren se pueden acercar a ver el amplificador RF como está ahora, donde está compuesto por estos transformadores, que bueno, fueron un tema, como mencionó Víctor hace un momento. Este no estaba tan documentado, entonces muchas cosas las tuvimos que interpretar todo en base a las fotos que estaban disponibles, porque por ejemplo para el armado de estos transformadores no había mucho, lo cual ha sido como un gigante obstáculo para esto. Hemos tenido que avanzar de a poquito. Y bueno, también se puede ver que la alimentación de este circuito, o sea, de los MOSFET de potencia, viene de esta barra de cobre que está pensada primero para poder alimentar los transformadores que están acá arriba, y también para aguantar más corriente. Si esto está pensado para 1 kilowatt, a 56 volts son como 25 amperes. Esta barra igual aguanta muchísimo más, pero es mejor tener precaución. Eso. Ya. Entonces, ¿cuál es nuestro paso a seguir? Tenemos que terminar de descifrar el tema del cableado. Nuevamente, estamos viendo solamente las imágenes y el cableado se ve un poco complicado. Pero ya lo estamos más o menos terminando. Queremos tener quizás resultados pronto, entre esta semana y la otra, ojalá. Y bueno, realizar pruebas preliminares de la alimentación, poder conectar la fuente de poder de 56 volts y ver que nada explota básicamente. Y ya empezar a probar el sistema con señales provenientes de la red pitaya, etc. Y claro, y también documentar, que no hay mucho. Entonces, con la antena, el objetivo es convertir esta señal electromagnética en un campo magnético que permita excitar el cuerpo, básicamente. El diseño actual está basado en el que está disponible en el GitLab de OSI Cuadrado para funcionar a 2.04 MHz. Este está hecho con un molde impreso en 3D, que ahí nos puede ayudar Benjamín. El que está basado en 3 segmentos, donde este es el primero, y otros 2 que son de apoyo. En este caso se realizó con una cinta adhesiva de cobre, y fueron ahí Michel y Javier envolviendo el molde para terminar con la antena. Ahí están las características de largo, ancho y número de vueltas. Y para confirmar, por ejemplo, la separación entre estas distintas cintas, que no es algo trivial, se utilizó la herramienta Antenna Designer de MATLAB, y se consideraron los parámetros de diseño basados en la cinta cobre que teníamos disponible. Bueno, ahí se puede ver una imagen de lo que resultó de MATLAB. Y al simular en MATLAB con estos parámetros y con la geometría de la antena, se encontró que debería tener una resistencia constante de 45 ohms y una reactancia un poco grande de entre menos 4700 y menos 3900 ohms, lo cual es bastante curioso. Y que a la hora de medir la antena como tal,
se llegaron a valores muy, muy distintos. De hecho, algo que es muy, muy sorprendente es que ni siquiera se tuvo una reactancia capacitiva, se tuvo una más inductiva, de 10 ohms. Y una resistencia mucho más grande que se cree que se debe a que, como esta cinta se tenía que ir pegando, existen segmentos que no están quizá tan bien pegados que pudieran haber aumentado la resistencia. Y como, bueno, igual es más o menos largo, son como 12 metros de cinta. Eso. Por eso lo paso a seguir, revisar la diferencia entre la implementación física y la simulación, para saber qué está ocurriendo. Y debido a este problema que se cree que tiene la cinta adhesiva, probablemente se va a cambiar el cable, o sea, usar un cable que enrolle todo la antena. Y bueno, medir los parámetros de esta nueva implementación porque es necesario acoplar bien las impedancias. Por lo mismo de las reflexiones que he mencionado. Luego pasando al switch TR, que este es el switch que se encarga de alternar entre transmisión y recepción. También tuvo sus desafíos. Pero primero, el objetivo es implementar un switch que sea capaz de alternar la operación del sistema en transmisión y recepción, usando un mismo canal. Bueno, este también tuvo sus problemas, sobre todo porque aquí sí que no había absolutamente nada en OSI cuadrado y nosotros no conocíamos switch que funcionaran a estas frecuencias y a estas potencias también, porque en un principio no sabíamos qué potencia manejar. Teníamos un amplificador de 1 kilowatt y ojalá poder usar todo lo posible quizás. Pero llegamos a este valor de 200 watts con el cual, bueno, Simón llegó a este diseño, el cual es un switch pasivo que, como es una señal alterna, necesita esos dos diodos en antiparalelo que permiten que la señal pase cuando hay una señal de alto voltaje y que cuando hay una señal más pequeña no pasen. ¿Por qué digo esto? El switch funciona básicamente con un transformador de lambda cuartos, que lo que hace es que desde esa distancia a lambda cuartos más allá se va a ver como un circuito de alta impedancia. O sea, la señal no va a pasar. ¿Cómo se consigue eso? Con una señal de mucha amplitud. Con esa amplitud se polarizan los diodos de más allá a su derecha, que se cortocircuitarían. Luego, cuando viene la recepción, hay una distancia lambda medios desde la recepción hasta la recepción, o sea, desde la antena hasta la recepción, cosa de que la señal pase completo, sin ningún tipo de reflexión. Y como viene una señal de mucho menos amplitud, esos diodos van a estar en circuito abierto y van a dejar pasar la señal directo hacia el receptor. Bueno, en este caso ya viene una PCB implementada. Como en este caso la frecuencia es muy baja, 2 megas no es tanto para el mundo de la radiofrecuencia, se tiene que implementar una línea de transmisión artificial con inductores y capacitores. Y eso se tiene que tunear más o menos a mano en el momento también. Que igual es un desafío que vamos a tener más adelante quizás. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Soldar esta PCB y sus componentes y diseñar pruebas para determinar lo siguiente: aislación de entrada en el switch, figura de ruido del switch y la máxima potencia que es capaz de manejar, la nominal, la que nosotros medimos para poder hacer las pruebas. Y finalmente con el LNA, aquí sí que tenemos muy poco. Básicamente, bueno, el objetivo es amplificar esta señal recibida, que viene bastante atenuada por el decaimiento, y procurando por filtrar y no incorporar más ruido a la señal. En este caso no tenemos mucho, de hecho lo único que tenemos es el LNA del resonador que antes presentó Pablo, que había hecho Guido, y que creemos que nos va a servir. Bueno, creemos que por sus características puede ser útil. Así que en este caso lo que tenemos que hacer es evaluar este LNA que tenemos disponible en el laboratorio, realizar pruebas de ruido y ganancia en el amplificador y implementarlo en el sistema de RF completo, realizando ya, ojalá que, bueno, esto va a ser lo último probablemente, realizar una prueba contundente de todo el sistema entero. Y eso. Muchas gracias.